Salvador Carretero Revés, desde los años 90 al frente del Museo Municipal de Bellas Artes, del Museo de Cantabria, de Santander, y una persona afable que siempre tiene las puertas abiertas, bromeando suelo decir que la puerta de arriba. Estoy seguro que va a responder a eso porque es una vieja polémica simpática que nos traemos, pero aquí vamos a hablar de arte, vamos a hablar de la capacidad cultural de apreciar el arte que hay en Santander, lo que se entiende por arte, distintos tipos de aficiones artísticas, si es o no Cantabria y Santander, concretamente, una ciudad tan culta como cree, o si es sencillamente culta como otras, si esto ya no es un mundo provinciano, si es un mundo provincial, devenido regional, por usar el término viejo de Ortega, que es un término de mayor estimación. En cualquier caso, una manera de engañarse a sí mismo es pensar que uno es tímido, y es una vieja opinión que de sí mismo tiene Salvador, porque es una persona educada y no habla a gritos, no habla fuerte, incluso no suele discutir mucho, aunque tiene sus convicciones profundas. Yo le decía a un amigo que una cosa son ideas fijas, que es una cosa de locos, y otra principios firmes. Creo que él los tiene firmes, aunque hoy en el arte hay que ser muy abierto. Una obra es ante todo polisémica, así lo entiende él, aunque haya sido también educado en el mundo, y quien no debiera de valorarlo, que es el mundo clásico. El mundo de las artes decorativas, la grabación, la platería del barroco y tantas otras cosas que en su peregrinar formativo por Italia también, después de formarse en Valladolid, en Santander no podía ser, y no, supongo que no quería huir del mundo de Oviedo, porque él es de Gijón, y sin embargo tenía ganas de explorar la ancha Castilla, por eso estudió en Valladolid, pero es él quien tiene que responder de alguna manera de sus pasos en esta conversación pública llena de simpatía, en la que no trataré de sorprenderle porque no sería justo y probablemente no podría conseguirlo, pero sí de generar, por lo menos suscitar alguna simpática y sorpresiva pregunta. Salvador, gracias por acceder a estar con nosotros en el Hotel Real, en este cuadro magnífico de esta tarde decembrina, vísperas navideñas, para que hablemos un poco abiertamente. Pero vamos a empezar con el núcleo duro de una cosa que en el balance de fin de año tiene sentido ante los telespectadores. El supermuseo, el museo infinito que tiene un prado, no diré que muerto de risa, en el Sardinero, donde se suponía que el señor López Marcano y otros responsables iban a haber avanzado, algo que en alguna ocasión ha criticado el alcalde, que es que, miren, ustedes querían un terreno, lo tienen ahí, estaba el diseño, estaban los picos de Europa, algo bien figurativo, aunque no sé si tanto, porque yo no he visto ni siquiera los dibujos. ¿Qué opinas de ese museo? ¿Se debe seguir adelante con él? No. ¿Por qué no se ha hecho? Comprendo que tú no eres un responsable de que se haga o no, pero ¿te parece bien la idea? ¿Debe concentrarse ahí lo prehistórico, lo histórico, las artes inefables, las menos inefables, como se suponía que íbamos a tener ahí una macro, y bien separada, una macro exposición permanente de los tesoros cántabros? Vamos a ver. En primer lugar, gracias por invitarme y agradezco la paciencia que habéis tenido porque he tardado un poquito en poder... Bueno, sabemos que has estado ocupado. Bueno, el tema del Museo de las Llamas es un tema complejo. Me explico. En primer lugar, hombre, no es normal o no es muy habitual, aunque ya se empiezan a concebir algunos complejos museísticos de esta forma, no es normal, digo, concebir un museo o concebir una misma institución museística en realidad de 2 o 3 museos, ¿no? Que albergue el contenido de 2 o 3 museos. Quizás es como retomar una vieja idea ilustrada, tratar de que dentro de un contenedor aportar diversos contenidos que hagan especialmente rico y atractivo pues un paseo por unas instalaciones. En este caso se está hablando de 2 presuntas partes, que sería de un lado el Museo de Prehistoria y Arqueología o el Museo de Historia, Prehistoria y Arqueología de un lado y el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de otro. Digo que es discutible, porque es quizá retrotraernos un poquito a la idea ilustrada. En cualquier caso, hombre, uno le da vueltas o piensa detenidamente
diversos porqueses para tratar de darle sentido a ese futuro, presunto futuro museo, ¿no? Yo lo discuto desde ese punto de vista conceptual, pero a la vez lo defiendo. Y lo defiendo porque al estar ubicado en un punto urbano un tanto periférico, como son Las Llamas, y es quizá una realidad, quizá la mejor forma de defender un macroproyecto de estas características sea precisamente esa, el aportar distintas facetas con las que surtir o aportar, ofrecer diversos atractivos en pos precisamente de acercar, en primer lugar, al ciudadano santanderino, porque está ubicado en Santander, y por supuesto al ciudadano cántabro, y después a todo visitante foráneo que pueda llegar a Santander y a Cantabria, ¿no? Esto es muy importante porque, y por este orden además, si no creo que estaríamos, se estaría construyendo algo ilógico, ¿no? Por eso digo que es discutible, es decir, bueno, pues pocas instituciones ahora mismo se construyen bajo estas connotaciones de contenido, pero a la vez sus características de ubicación y de otra índole social, incluso antropológicas, yo creo que permiten su calidad de defensa. Creo que las dos opiniones son perfectamente respetables, ¿no? Todo es materia opinable, deduzco por la última parte que no estás en contra, pero tampoco lo defiendes con un fervor enorme, si te he interpretado bien. Me parece correcto. Has invocado el mundo de la ilustración, pero claro, ese mundo, bueno, es el XVIII, iluminismo, ilustración, siglo de las luces, la diosa razón, el momento de David, cuando se reproduce la vuelta a mirar el Renacimiento. ¿Tú eres un renacentista? Al final soy humanista, o yo no, desde luego, me gustan los humanistas, como puede ser Juan Navarro Valdevez, persona donde se aunan muchísimas cosas. Ese tipo de personas y de situaciones me producen un enorme atractivo. Me gustan muchas cosas diversas, no me puedo centrar en una sola o en unas cuantas, porque además yo creo que es poco enriquecedor al fin y al cabo. Sí retomo un poquito lo del museo. Claro que al final lo defiendo, sin duda alguna, porque cualquier nueva infraestructura en la ciudad, para la ciudad y de la ciudad, siempre la va a enriquecer formidablemente bien. Y esto es yo creo que es una idea madre que nunca se ha de perder de vista, ¿no? Bien, dicho esto, no es que me dé igual, pero sí prefiero esa mezcla de situaciones y de propuestas sin exclusividades que yo creo que son poco enriquecedoras, o sea, que no te aportan absolutamente nada, ¿no? Sí decía lo de Greenberg. Afortunadamente Greenberg y su formalismo, esa pureza de intenciones formalistas y objetivas ha fallecido, se ha vencido esa modernidad, se ha vencido incluso esa posmodernidad. El postestructuralismo y la Escuela de Frankfurt y todas estas corrientes que han arribado a unos nuevos territorios, yo creo que especialmente ricos, con una crítica, por ejemplo, de arte ahora mismo formidable, es lo que realmente me interesa. Puedo estar más de acuerdo en unos que en otros, pero me interesa, creo que todo, sin centrarme en una única cosa. Yo no quisiera entrar en un diletantismo o algo. Tengo una pequeña discrepancia sobre que se haya fijado o que quede rebasado el posmodernismo. Según lo veamos, yo sé lo que quieres decir, tal vez que las vanguardias son ya clásicos en cierta manera, incluso sus sucesores. Sin embargo, la nota esencial del posmodernismo a distinguir de la posmodernidad, para mí es que no se ancla, que no se fija, que sigue resbalando de manera derridiana y por tanto no tiene un límite precisamente por la ruptura de los significados. Pero ya digo que no es para debatir esto para lo que busco la vuelta, sino para buscar en la medida de lo posible definiciones tuyas y que no seas, que sé que no lo eres, evasivo, para que no concilies lo divino y lo humano en exceso. Entonces, y además a mí me gusta la idea de que seas algo posmoderno,
En ese sentido, tengo que salir de esto para que la audiencia sea más amplia y decirte, tú eres del Sporting más que nada, ¿no? Sí. No, soy del Sporting. Bueno, tú eres asturiano y tengo entendido que, como a Camín, te gusta. No, pero el cambio fútbol. de ritmo y de marcha que le has dado al Porque voy a asunto hacer contrastes. es considerable. No, más que contraste, es una transversalidad brutal, cosa que me gusta, por cierto. Me gustan ese tipo de situaciones transversales y las provoco mucho, por cierto, ¿no? Soy del Sporting y del Racing, y del Racing y del Sporting. Llevo más de 20... Soy del Sporting porque he nacido en Gijón, he estudiado, me he criado en Gijón, tengo a mi familia en Gijón y soy muy sportinguista. Claro. Y el Sporting me hace sufrir, está en segunda, en ese pozo terrorífico que es la segunda A, y me hace sufrir mucho, ¿no? Porque soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol. Y soy del Racing, el Racing me hace sufrir enormemente. Llevo más de 20 años trabajando en Santander y para Santander. Quiero a esta ciudad, la quiero y me entrego a ella con mi trabajo y mi dedicación, y soy racinguista totalmente. Ahora mismo, si en el supuesto de que Racing y Sporting se enfrentaran y me preguntaras, bueno, pues ¿quién desearías que ganara ese partido? Seguramente con un empate estaría más feliz y satisfecho que otra cosa, ¿no? Pero no, soy de los dos. Con lo cual volvemos otra vez a ese territorio no del tema único y fijo, ¿no? Más humanista, más abierto, que es lo que realmente prefiero. Y también buscando situaciones transversales, como te he dicho, ¿no? Verás como sí, porque además esto va a ser precisamente, unas veces algo sigue, empieza, sigue y acaba. Por tanto, busco la forma cronológica, secuencial y lógica de hablar de la narración. Pero otras me gustan los contrastes y creo que contigo eso puede dar más juego. Hablemos de la transversalidad. Está de moda, hace ya tiempo, poner un cuadro, como recientemente en el Museo del Prado, poner a Picasso y tener enfrente a Velázquez. Y enfatizar cómo la pintura no descansaba para nada en el referente de la naturaleza. Ni siquiera la puerta que hizo en Horta en la etapa catalana, nada. Todo eran cuadros sobre cuadros que si no se tiene enfrente el otro cuadro no lo advierte el espectador. Yo creo que tú eres pionero, y justo es decirlo, aunque no seas el inventor, seríamos ambos necios si queremos hacernos inventores de algo tan antiguo, pero sí bastante anticipador de lo que después se ha hecho en muchos sitios en España, y hay que reconocértelo. Lo que llamas diálogos, a veces atrevidos, lo que ha terminado después en esa exaltación magnífica para hacer dinámico el museo de las alucinaciones que haces con nuestro común buen amigo, el poeta Juan Antonio González Fuentes. Este contraste, lo que llamas diálogos, se puede explicar por sí mismo, pero claro, diálogo es una palabra un poco antigua, no tiene que ver lo dialógico, el dialogismo batiniano, las voces que se produzcan en el espectador, con lo que es un diálogo más tradicional o de comunicaciones que son de alguna manera imposibles. ¿En qué consiste esto de enfrentar un cuadro a otro, a veces con la misma temática, otras con aproximaciones? Allí he visto, por ejemplo, pues no sé, Manet, el fusilamiento de Carlota, que está en el Teatro de Usigli, junto a Goya, como contraste, y otros, sobre todo estos que te digo, velazqueños del gran Picasso, el talento reproductor del de los demás. ¿En qué consisten estos diálogos? Vamos, ahora lo explico y fundamentado en muchas y muy variadas razones. Tú lo has dicho, no es nada nuevo, es decir, esto es más antiguo que la narda, ¿no? Y es una realidad que está ahí. Las colecciones de antaño y de ahora se funden en este tipo de mistificaciones de siempre, y además que son realmente hermosas. Y me voy a tratar de explicar. Antes abro un pequeño paréntesis que yo creo que sirve de ejemplo o ilustra este concepto. Diálogos, encuentros, tertulias. Yo siempre, cuando tengo que explicar pues esta presentación de la colección del museo, lo hago diciendo, bueno, pues si nosotros ahora mismo vamos a la Catedral de Burgos, allí nos encontraremos con obras de arte, arquitectónicas, escultóricas, etcétera, de muy diversas épocas, gustos, estilos, conceptos, con siglos de diferencia, y a nadie extraña. Parece que han estado siempre allí, o han sido concebidas desde el primer día, todas de forma simultánea, ¿no? Y no es así. Y sin embargo, a nadie extraña, ¿no?
Yo creo que cuando un artista está trabajando en su estudio una obra del tipo que fuere, pintura, escultura, una intervención, un tema, una idea, o en el proceso de la misma, una performance, una intervención, lo que sea, jamás está pensando si esa obra o pieza va a convivir o con quién va a convivir y dónde y cómo, jamás. Salvo, ellos no saben dónde no lo saben, salvo los encargos, pero que no son especialmente abundantes. Claro, esto nos permite a nosotros, a los que trabajamos con artistas y sus obras, nos permite poder trabajar y desarrollar otro tipo de lecturas o ofertar otras lecturas, otras interpretaciones e incluso dejar abiertas esas interpretaciones para que otros sigan sobreinterpretando o subinterpretando, da igual, ¿no? Ese es lo que realmente me interesa. Por eso, cuando tú me dices esto que presentamos, que ya lo veníamos trabajando en el año 2002, lo presentamos en el 2003, que fue la colección titulada Sin límites, entre interrogaciones, extrañó al principio, y hay detractores, y por supuesto que los respeto, pues extrañó ver al Fernando VII de Goya cara a cara con el retrato de Juan Navarro Valdevez, acompañados en la sala de un retrato fotográfico de Pierre Gonor, o de Cristina Lucas, o de Pedro Mora, o de la coreana Seo, o de una obra del siglo XVII de un seguidor de Vicente Carducho, o de Daniel Alegre, de una pieza de Daniel Alegre, o de otra cabeza de Jesús Avecilla. Esto fue para algunos casi chocante, para otros incluso un insulto, para muchos una sorpresa. En definitiva, era una nueva forma de ofertar una lectura, una nueva interpretación, ver ese diálogo de miradas distintas, de épocas diferentes, de conceptos diversos, que nunca jamás se habían podido encontrar y que jamás habían pensado sus creadores que se iban a poder encontrar en un mismo espacio-tiempo, ¿no? Cuando esto se lo conté, por ejemplo, a Juan Navarro Valdevez, que su magnífica obra que habíamos comprado años atrás, que estaba cara a cara con la mirada de Fernando VII, él se extrañó positivamente y se alegró. Poco tiempo después escribí sobre el retrato de Juan Navarro Valdevez, escribí un pequeño ensayito referente a esta situación, ubicación y concepto, y le halagó mucho. Él se sintió muy reconfortado, porque además, yo lo sabía, encajaba estupendamente bien con su concepto humanista. Yo no soy ningún humanista, él sí lo es. Él está constantemente enseñándote cosas, y si algo me había enseñado y me sigue enseñando Juan Navarro Valdevez, es precisamente el concepto transversal de las cosas, su constante matización, la matización de todas y cada una de las cosas que le rodean. Creo que esto es un auténtico genio, Juan Navarro Valdevez. De hecho, no sé si has tenido ocasión, por ejemplo, de leer su formidable texto de ingreso en la Real Academia, que habla sobre las manos, sobre la dirección de las manos. Cuando yo leo este texto de Juan Navarro Valdevez, que me parece nuevamente genial, pues vuelvo a estar a gusto, sencillamente pues porque me reconforta esa posición transversal donde se pueden acomodar muy diversas formas estéticas, conceptos de artistas muy diferentes y de épocas que nada tienen que ver. Creo además que a las nuevas generaciones les puede enseñar asuntos y cosas que de otra forma se pueden hacer más sórdidas o más duras, ¿no? Ver a los chavales, por ejemplo, en el museo, cómo enseguida conectan con esta propuesta, como pueden haber otras, por supuesto, pues a mí me satisface de forma especial, porque enseguida encuentran esos diálogos, esos puntos en común de las distintas obras de tan diferentes artistas, e incorporan otras muchas más, con lo cual dice, bueno, pues esta es la frescura que en definitiva uno está buscando, ¿no? El que precisamente estas nuevas generaciones te sigan enseñando como habitualmente lo hacen en las salas del museo.
no solamente es el retrato, es la naturaleza muerta, es la mujer o las consecuencias de la muerte de la mujer, es la paz y la guerra. Hay una sala dedicada a la paz y la guerra donde conviven obras de Francisco Pacheco, el maestro de Velázquez, junto con 3 fotografías de Gabriele Basilico, el italiano, cuya exposición inauguramos ahora en el mercado y en el museo, junto con piezas de Tacitadín, de Antonio Quirós, de un Antonio Quirós de los años 30, etcétera, etcétera, ¿no? O de Tim White, un norteamericano, una fotografía que es un homenaje al terrible suceso del atentado neoyorquino, ¿no? Bueno, pues esto es lo que realmente nos interesa, y además fundiendo no solamente piezas de artistas y de épocas distintas, sino de soportes totalmente diferentes. La pintura, la fotografía, el vídeo, bueno, se incorporan con asombrosa a veces naturalidad en un espacio, logrando que estas obras estén en, creo que, fantásticos diálogos, en mi opinión, ¿no? Más que, menos que, tanto como comparaciones. Evidentemente no estamos hablando de eso, estos son contrastes. Pero a veces, a juicio mío, que en esto soy muy poco puritano, excesivos. A mí me ha costado tanto ser contemporáneo, si es que he llegado a serlo, que por eso tengo también alguna zozobra, aunque en mi caso no es evasiva, va como a temporadas. Quiero con esto decir que la vieja historieta de eso lo hace mi hija, eso no vale para nada, del abstracto, oye, por muy explicado que esté biomórfico aquí, geométrico allí, lírico en la otra parte, los orígenes kandinskianos, no sé qué, y después todo el asunto que va hasta Mondrian desde Malévico pasa por suprematismos y por neoplasticismos, eso es viejo, a pesar de que no lo parece. Ahora, viejas son ya las instalaciones, se ponían, se quitaban, veíamos La Tierra con tu amiga Vicky Civera y esposa de mi primo Uslé en el museo hace años, y con Fernando Zamanillo. Todo eso se queda como antiguo, pero hoy hay un arte erótico pornográfico de moda en Londres, hay el arte del cuerpo, se ha quedado lejos también, el body art, y hay lo que llaman el arte destructivo, está de moda, creo que furiosamente, y ya desde hace años, yo lo veía en el MoMA de San Francisco, que cuando aquello era lo más atrevido, el arte que incluye vídeos, pero realmente no hay un límite. Es decir, si tuvieras ahora que explicarle a la gente de la calle, a la buena gente, mire usted, el informalismo europeo y el expresionismo abstracto se dice que son lo mismo y no lo son, y no te pido la discusión académica, sino partir de ahí para dar el salto. ¿Y dónde diablos está el límite de lo actual? ¿Por qué es mentira, como es, eso lo hace el niño mío, con todo el valor que tiene, el arte de los niños, de los locos, que de manera tan genial se llamó el arte bruto en español y el arte crudo en francés? Sencillamente, como le dices a la gente, mire, existen unos criterios para, aunque no se reconozca la cosita, la pipa no es una pipa y eso vale. Yo sé que hay mucha pregunta, pero sí, no, es una... el papel mío es más fácil de preguntar. Vamos a ver, hay un dato claro, y es, sí, es la eterna discusión de siempre. Los profesionales del arte sabemos dónde está y dónde no está la calidad y el arte, etcétera. Lo que pasa es que esto pues es realmente complejo. Por ejemplo, 1962-63, un loco como Andy Warhol pues coge las famosas cajas brillo y las saca del supermercado y las mete en un museo, y de pronto se convierte en lo que antes era estantería de un súper, lo convierte en arte, ¿no? ¿Dónde está el arte? ¿Dónde están los límites? Automáticamente un crítico como Arthur Danto, Caspid lo hace de otra forma, pues dice: el arte ha muerto, estamos en una época post-histórica, ya no, los conceptos y criterios efectivamente ya no son los de antaño. Y yo pregunto cuáles eran los conceptos y criterios de antaño, porque tampoco está naturalmente claro. Si analizamos o vemos a los formidables rusos o a los surrealistas, o a Suiter o a Duchamp, que son los de alguna forma, los protopop, ¿no? Por decirlo de alguna forma, junto con... No olvidemos al cine, ¿no? Efectivamente, etcétera, etcétera. Digo, bueno, ¿cuáles son los criterios? Bueno, pues los criterios son
son los de siempre, son los de la calidad, las de una estética, las de una forma y una idea, las de un proceso. Bueno, esto ha cambiado mucho y sigue cambiando. Lo que no cambia es el ser humano, ¿no? Y el ser humano sigue creando de una u otra forma. Al ser humano le siguen interesando los asuntos y sigue protestando contra la guerra o contra el machismo o contra... porque esto es lo que realmente interesa. Y le da forma desde un soporte u otro y desde una calidad. Los criterios, la verdad que estamos hablando de arte, estamos hablando de subjetivismo puro y duro, con lo cual criterios, hombre, naturalmente que hay muchos, sabemos dónde está la calidad y la no calidad, dónde está la profesionalidad y lo amateur, se disciernen enseguida. Y yo siempre aconsejo a la gente que la única forma de que uno discierna más a más y poco a poco sobre estos asuntos es que vaya a las exposiciones a verlas una y otra vez, les guste o no les guste, poco a poco irán advirtiendo nuevas cosas, nuevas percepciones, nuevas facetas, ¿no? Voy a contar una anécdota que es realmente curiosa y que es el ejemplo de los ejemplos como siempre, ¿no? Que es Joan Miró. Recuerdo una exposición que organizamos en el museo y había un señor con su hijo viendo la exposición. Ya lo he contado en alguna ocasión. Y Joan Miró pues es el sintetismo, la simplicidad plástica hecho arte, ¿no? Y bueno, estaba en ese momento por la sala paseando con una persona, pero en realidad tenía la cabeza y los ojos y los oídos en el padre y en el hijo, porque el señor iba diciendo que qué fácil, esto lo puedo hacer yo, etcétera, etcétera, los tópicos de siempre o casi siempre. Y en un momento determinado el chavalín, que le iba diciendo a su padre, papá, no trasvases la línea que está en el suelo, que te impide acercarte a la obra. Bueno, estas cosas. Sí, el niño estaba a sus asuntos, ¿no? En un momento determinado el niño le dice a su padre, mira, papá, el sol, la luna, las estrellas, el pájaro. Su padre se queda así un tanto asombrado, perplejo, porque el niño le estaba diciendo o describiendo en ese momento una pieza, creo que era un óleo, que estaba describiéndole los asuntos que había en él y él no los advertía, no los veía, porque no estaba mirándolo, ¿no? Y su hijo le estaba dando una hermosísima clase de sencillez, de frescura y de inteligencia, en definitiva. Entonces, bien, yo creo que el aprendizaje para ver obras de arte, bueno, radica yo creo que en visitar exposiciones, museos, ir a las galerías, ir al museo, por supuesto, y ver arte hasta que uno va dando con sus criterios y sus datos y sus conceptos, hasta que va acertando a dar con los datos objetivos, entre comillas, de esa maravillosa subjetividad sorpresiva que sin duda es el arte, siempre una sorpresa. Bien, pero bueno, la otra vieja distinción que hay que invocar, aunque parezca topicazo. Has citado la paz. A mí te advierto que me interesan más los cuadros, no diré que literarios, o la pintura, que es lo que está predominando en nuestra conversación, luego pasaré a otra cosa, que tienen fortaleza colorística, diré herencias del Fauve, o que tienen atrevimiento dibujístico, o que tienen expresividad fuerte, sea gestual o sea de otro carácter, más que los contenidistas, los que van para la paz, la crónica de su tiempo, de Corea del otro. ¿Qué crees tú que debe predominar, aunque sé que vas a decir que ambas cosas valen, pero qué predomina en tu percepción?
Cuando hay un sustrato, un apoyo sociológico, un referente, no diré que en el cuadro, sino al servicio de qué mensaje tiene, o aquellos que son arte por el arte, es decir, ¿por qué no? No, hombre, sí, claro, me interesan los dos, sí, me interesan más los comprometidos, no tengo ninguna duda. Los que tienen más una referencia temática. Sí, y más comprometidos. Pero a veces son comprometidos porque lo dice el artista o por su adscripción ideológica, es decir, sí. El cuadro a la República Española del famoso Motherwell y tal, pues mire, ¿y por qué es la República Española eso, que está en Manhattan y que allí no se ve república ninguna, ni siquiera el mapa de España? Jesús, no te olvides una cosa, o sea que... mira, yo este tipo de situaciones también las trato de explicar un poquito con las Meninas de Velázquez. Es un cuadro eterno y es una obra maestra que rompe moldes, tiempos, espacios y que a todo el mundo gusta. Claro, si le preguntas a la gente qué significan las Meninas, yo estoy convencido que el 99% no lo saben y ni tienen por qué. Y es un cuadro especialmente reivindicativo y panfletario. Ahí está el insigne artista. Panfletario. Pues sí, está reivindicando ser elevado al estatus de nobiliario. El rey no se lo concede y de ahí que ya en un momento post-mortem le pintan la famosa Cruz de Santiago en el pecho, cosa que antes él no lo había podido hacer. Al no ser noble no podía estar pintado o pintarse en el mismo territorio que los reyes. Bueno. Estamos hablando de una reivindicación social muy poderosa y muy potente de un genio como era Velázquez. No sé si... obviamente... Bien, no, es uno de los aspectos, quiero decir, uno de los aspectos de las Meninas realmente interesantes, sobre el que se ha escrito mucho y bien, y que a mí me interesa especialmente. O sea, me interesa esa obra en sí misma considerada, en su tiempo, en su espacio, en su ubicación, bla, bla, bla. Pero también me interesa ese entresijo, esa idea y ese objetivo de un artista que estaba pidiendo a los reyes que dejara de ser tratado como un artesano, como un hombre que hacía cosas manuales y que él tenía el mismo derecho que otros muchos a ser elevado a otro estatus social. Llegaron a tener solo la misma categoría que los jefes de letrinas, lo cual dice poco del aprecio del arte en España. Al fin y al cabo a Felipe II no le gustaba el greco. Te he puesto este ejemplo, en cualquier caso, como un ejemplo de efectivamente, a todos nos gustan las Meninas, el tema de esos grises plateados, esa luz tangencial, tan nórdica, entre comillas, influencia holandesa y flamenca, etcétera, etcétera. Todo eso lo apreciamos en una obra genial y magistral, universal, que rompe moldes. Sin embargo, tienes otro sustrato reivindicativo clarísimo y formidable, y que poca gente sabe. No, a mí me interesa ese artista, por ejemplo, un José María Híjarro en España, del que hemos hecho una exposición en el museo, creo que fantástica. Un artista que él es filósofo y que entiende la vida de una forma, está trabajando en Alemania y de pronto descubre que el arte no es un lenguaje y por qué tiene que ser un lenguaje, por qué tiene que tener género y no género. Ese tipo de discusiones me interesan. No digo que sea lo único que me interese del arte, pero sí me interesan ese tipo de artistas pensadores, reflexivos, serios, que están aportando además otras cosas, ¿no? Y a mí que me gusta Ángel Medina, quizá porque no es filósofo, porque también dice cosas como esta: Jesús, ten cuidado, entre la esquina de Puerto Chico y Cuatro Caminos, como es una distancia corta, si te ven, te joden. Y pues tal. Sí, exacto. Esas cosas geniales que dice Ángel, que a mí me parece un pintor filosófico precisamente porque no filosofa, porque disparata inteligentemente y filosofa con la pintura. Pero bueno, es otro ángulo. No, pero Jesús, es que también me interesa ese tipo de compromiso cotidiano. Ángel Medina es un formidable artista, que le hicimos un homenaje, como recordarás, en el museo, un formidable artista. Enorme artista. Bueno, podríamos hablar del talento cántabro, por cierto, sí. Pero es un formidable artista que es sorprendente de acuerdo a lo cotidiano, ¿no? Es un hombre o un artista comprometido en lo cotidiano y además genial en su ironía y en su...
ahí están sus famosas bañistas y sus recorridos tan estupendos. Las gordas en el agua. Efectivamente, decir, sí, sí. Hablemos del talento cántabro, ya que lo has citado. Antes yo diría una cosa, a veces no usamos el mismo lenguaje. Yo creo que tú eres un poco más flexible con el lenguaje. Yo si digo humanismo, lo sitúo en el Renacimiento y me salgo poco. Yo comprendo que tú no tienes por qué pedantear diciendo, mira, posthumanismo ya sé lo que es. Pero no quiero que ninguno de los dos parezcamos dos diletantes. Tengo que ir a... Por cierto, a veces tengo que hacer cambiadas que le interesan a la gente. ¿Tú tienes alguna amante? Yo no, de mi vida privada no hablo, Jesús. Bueno, eso no también mira, es muy gestual. Sí, sí, yo tengo un amante que es el arte. O sea, si te puedo contestar con esa estupidez, con esa pedantería... Has sublimado el asunto, no, claro. De mi vida privada, de religión, de política, y además seguro que lo comprenderás, y creo que es algo que ha dicho incluso hasta Alejandro Sanz, pero me da igual, ¿no? Sí. Pero yo creo que ni he hablado en estos años ni procuro hablar, porque yo creo que no... Ahora has sonado a puritano británico. No, pero bueno, este es otro problema. No, para nada. Lo que pasa es que no ha lugar. No has sonado a gijonés atrevido. Pero bueno, yo tenía que decir esto para que a la gente le demos algo más de juego que lo que puedan ser disquisiciones artísticas, a las que sin duda hay que volver. Hablando de Gijón, allí hay una extraordinaria imagen que es la escultura inmensa de Chillida. Yo le pedí a Manolín Huerta, don Manuel Huerta, alcalde de Santander, que pusiera 3 en Santander. Incluso me permití el lujo, antes de irme a Estados Unidos, de sugerirle los sitios. Por cierto, con la anterioridad a lo que han hecho en tu tierra gijonesa. Y luego lo que hizo fue derribar una pared para que, según él, se viera mejor la catedral. No hizo grandes cosas en ese campo. Hablemos de esto. Realmente el gusto, el talento de la pintura cántabra está claro, aunque yo desde luego sostengo con la mayoría que no es una escuela, aunque tenga afinidades en el verde, afinidades en el gris sobre todo, etcétera. Pero escuela no, yo creo que es talento de grandes individualistas. A veces pasado por París, por destierros y por idas y vueltas. Dicho esto, que tú mejorarás, el talento de la percepción. Es decir, aquí hay un gusto, no es demasiado clásico. Pensamos en que, voy a dejar muy claro que tú estás en el museo por oposición, por concurso-oposición, y no por delegaciones digitales. Pero él sigue luchando, la magnífica galería que hay en la calle Noble de Santander, en Castelar, sigue también luchando. Mi amigo Casar, con unas mezclas quizás más calculadas y con mucho mérito, pero Manolo Pérez tuvo que dejar la suya porque era muy avanzado. Es decir, no creo que aquí, a pesar de que se llena la boca a los llamados progres con su gusto refinadamente avanzado, lo sean tanto, o por lo menos son muy pocos. Y desde luego no están teniendo, diría yo, aclamaciones en la percepción. ¿Cómo ves tú estas dos cosas? Hombre, vamos Quizá a ver. debí preguntar una sola. No, pero bueno. Talento de pintores, percepción avanzada o no. No, vamos a ver, que talento ha habido y hay es indudable. Yo os lo he dicho 1000 veces, en 1000 foros, en 1000 charlas, conferencias, encuentros, tertulias, entrevistas, etcétera. Talento hay, y además de una forma patente, o sea, patente y reconocida y sorprendente, porque hemos de decir y recordar que Cantabria posee una tradición, si la tiene, artística muy reciente, o sea que en realidad algunos hablan de José de Madrazo, en realidad estamos hablando de mediados del siglo XIX con los realistas y naturalistas en su caso, ¿no? con la generación de los Rianchos, Alces, etcétera. Es decir, es una tradición muy reciente. Efectivamente, está fundamentada en un curioso talento formidable, interesante, magnífico, muy individualista. Por supuesto, no hay escuela que valga, no hay escuela alguna. No hay, gris, el verde. No lo hay, nada. No lo hay, Jesús, de verdad. Llamar escuela a algo es llamar a sí, claro, ahí tiene que ser conceptuar a un colectivo de artistas que se reúnen y acuerdan, se ponen de acuerdo en pos de unos objetivos y para lograr esos objetivos. Acuerdo pleno. Pasa a la recepción, a los espectadores. Yo creo que
debemos seguir trabajando como se está haciendo para poder ofertar mayores y más interesantes cosas u otras cosas. Me explico. De 15 años a esta parte era impensable que tantos asuntos tuvieran lugar en Santander. Se han traído y se están trayendo exposiciones y proyectos realmente interesantes e importantes. Se han reformado instituciones, se han creado galerías, han evolucionado una serie de eventos que era importante. Otras han cerrado, muchos artistas se han desterrado, otros no quieren regresar. Pero se ha evolucionado, y cuando yo digo lo importante o lo inteligente es evolucionar, no cambiar, porque cambiar yo creo que salvo San Pablo, que fue un cambio drástico, quiero decir, el común de los mortales vamos evolucionando y no cambiando, ¿no? Sí, no, y a lo que voy, es que a lo que decía, bueno, pues que de unos años a esta parte, pues sí que vamos teniendo oportunidad de poder transitar y de contemplar proyectos expositivos que tienen otro reclamo que antes eran impensables. Que no hay que contentarse con ello es obvio y evidente. Voy a poner algunos ejemplos, es decir, el puente de la visión del museo que se hace junto con Caja Cantabria, que se ha internacionalizado y que ha roto, bueno, pues ha roto con antiguos esquemas, pues es un ejemplo de ello. La inauguración de esta exposición de Gabriel de Basilico, pues lo mismo. U otro tipo de exposiciones y de eventos que van teniendo lugar también en galerías privadas y a través de otras instituciones que digo, como digo, era absolutamente impensable. Es decir, esto se va rompiendo con esos conceptos de la periferia, del aldeano, del pueblerino, y aquí rompo un poco con lo que decías casi al principio. Es decir, porque tan provinciano y pueblo puede ser Madrid como Santander. Ahora mismo, hoy en día, somos los dos igualmente maravillosos como pueblerinos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es decir, ¿dónde están las periferias? ¿O dónde está la periferia? ¿Dónde está el centro? Porque ahora mismo, de acuerdo a la situación, pues eso se ha matizado muchísimo más. Todo depende al final, como casi siempre, del trabajo, del esfuerzo, de ideas y de presupuestos. Yo dije provincial, no provinciano, que me parece bien también, igual, pero tú entiendes que la distinción es grande y Madrid es provinciana, no provincial en muchas ocasiones. Sí, no seré yo quien diga lo contrario. Aunque tiene el universalismo de los mestizajes ahora, no hay más que ir a Lavapiés para no reconocer madrileños, pero ni siquiera madrileños de adopción venidos de las provincias españolas, que ahora ya son regiones, aunque siempre estoy recordando últimamente que Jumilla quiso apoderarse de las de al lado, lo cual tiene su peligro. Pero no vamos a hablar de política, hemos consumido mucho tiempo. Por eso lo quiero hacer un poco dinámico, preguntas-respuestas. Por ejemplo, Salva, ¿qué piezas crees que son necesarias? Yo sé que tú eres ambicioso, pero digo dentro de lo posible para complementar los fondos que ya hay en Santander. Esa es una pregunta con respuesta imposible, me explico. Más o menos. No, es imposible. Vamos a ver, un museo, en este caso, o una colección, que lleva, en el caso del museo, un siglo de existencia o va hacia su siglo de existencia, con lagunas, mares, océanos de ausencias, es tratar, vamos, yo creo que ser poco inteligente. Yo creo que es absurdo. ¿Cuál quisieras tú tener? Si yo lo pretendiera. No, yo creo que ahora mismo la cuestión sería más el trabajar en el nuevo milenio y en la última década que en otra cuestión. Qué joven eres, a tanto no vamos a llegar. Pero no, pero hombre, se está trabajando en ese sentido, lo que también era impensable. Yo digo que sería yo poco inteligente si tratara de paliar con esas lagunas, esos mares y esos océanos. Ojo, sería yo el escasamente inteligente, ¿no? Sería un error morrocotudo, una pérdida de tiempo, de dinero, de trabajo, que sería realmente lamentable. Pero tampoco van a comprar otros por ti, tú aceptar todo lo que piden. No, hombre, habría que tender a comprar, pensando en cuestiones de tipo histórico, habría que tratar de comprar cuestiones, por ejemplo, piezas como una importante obra cubista de María Blanchard, que desgraciadamente eso no abundan. Es lo que quería oírte. Por ejemplo, por pero como cosa extraordinaria. Lo ordinario
Lo ordinario sería seguir trabajando, como ahora mismo creo se está trabajando, en ir adquiriendo obras de artistas del nuevo milenio. Esto es lo realmente importante. Y hablo de cántabros, hablo de españoles, hablo de artistas internacionales, como también se está haciendo. Es decir, lo que también era impensable hasta hace bien poco. Y tal y como se están presentando precisamente en la colección del museo, obra de cántabros, obra de españoles, obra de artistas internacionales. Y mira, hablando de talentos, es magnífico ver que el talento cántabro incluso brilla mucho más al lado del talento del resto de españoles y del talento de otros artistas internacionales en esas curiosas tertulias transversales que de momento hemos montado en el museo. Y es lo que está sucediendo, es decir, es que nuestros artistas tienen incluso más valor del que podíamos pensar. Estamos próximos al final, en casi una hora de grata conversación. No hemos dado ningún escándalo. A mí me gusta no generar escándalos, digamos, excesivos y sobre todo artificiales, pero francamente, Salva, esta actitud prudente, a veces no diré que evanescente, pero por lo menos te tengo que preguntar lo de la puerta. ¿Por qué los viejecitos no pueden entrar en línea recta por la calle Rubio y tienen que subir esas malditas escaleras que los que vamos alcanzando ya un poco de problema? No, te voy a dar dos o tres explicaciones a la situación. Con una me vale, pero No, pero en primer lugar tienes bastante razón. Todos los señores mayores entran por esa puerta. Está bien que no digas entráis, porque sí, bueno. No, tú eres un chavalín, o sea que no digas... Tampoco hay que exagerar. Tú eres un guaje, ¿no? Como se dice en mi tierra. No, pero es verdad. Tienen indicación y hay instrucciones precisas en el museo para que toda persona mayor acceda por aquella puerta de la que tú hablas. En cualquier caso, la puerta principal arquitectónica y conceptualmente hablando de ese edificio es la que hoy es, la que en su día concibió Leonardo Ruccavado. Dos, además, la gente tiene la fortuna de entrar, acceder al museo. Antes solamente se accedía a lo que era el ámbito de exposiciones temporales. El museo, a poco que lo pienses, no existía. Entrabas en las exposiciones, salías de las exposiciones porque lo demás como si no interesara o como si no existiera, ¿no? Aunque se ha rehabilitado todo. Y tres, hay que favorecer el que esa gente pueda, mayor o con ciertas discapacidades, pueda acceder con más comodidad al museo, que es lo que precisamente se está trabajando ahora. Hoy llevamos trabajando para que así sea. Es un edificio antiguo, vetusto, y que hemos sufrido un poquito para rehabilitar y acondicionar en unas condiciones museológicas y museográficas normales. No ha sido fácil, pero poco a poco se va consiguiendo en todos los sentidos, no solamente en sus instalaciones, sino también lo que es el equipo de trabajo, que no me gustaría olvidarme de él, que hay un formidable equipo de personas que trabajan en el museo y que va creciendo afortunadamente, y el museo poco a poco y más a más se va ubicando en ese punto de normalidad museológica y museográfica que para mí, que en mí era una obsesión hace años. Y que los demás hagamos un poco de ejercicio. Hemos llegado al feliz término de esta conversación sin escándalo. No se le pudo sorprender, no ha querido declarar ningún amante quizás para que no se enfaden otras, y en todo caso expresó su sublimación artística. Amable, flexible, en el pasado tuvimos algún encontronazo, nunca muy fuerte. Va para 18 años que él, quizás con buen criterio, debo reconocerlo, quería dar a conocer en la capital norteamericana jóvenes pintores de Cantabria, y eso dice mucho en su favor. En aquella ocasión mi obligación era que luciera la pintura española que había en Santander para vender la imagen de España en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde finalmente acordamos llevar, por cierto, al príncipe le gustó muchísimo Iturrino, y llevamos la gran pintura montañesa de todos los tiempos. No eran criterios incompatibles, hubo el acomodo, la flexibilidad, la adaptación, fue 2 días antes, lo colocó de manera personal, celosa, diría yo, de manera genial, eso sí, muy bien acompañado por algunas ayudantes, y allí tuvimos otro feliz encuentro que se ha renovado con el paso de los días y los años. Salvador Carretero, del Sporting, también racinguista, no hemos establecido los porcentajes. Al frente del museo desde el año 90,
transgresor, pero transgresor con fondo noble de conocimiento y, desde luego, con desafíos en estos dialogismos que constituyen unos cuadros frente a otros, últimamente en la introducción, además de la música, en lo que llama alucinaciones. Las alucinaciones son pretextos para que alrededor del dinamismo que pueda haber en un cuadro en el museo que dirige, tengan la visita de la gente, a veces una selecta minoría, otros unos fieles seguidores, siempre aquellos que tengan la inquietud del arte. La conversación podría haber ido a otras rupturas. Si Cézanne, él citó a Warhol, aquel hombre que quiso despersonalizarse casi sin individualismo para la fría pintura mecanicista que al final resultaba metafísicamente imposible. Más atrás podíamos habernos detenido en ese monstruo de la pintura que fue Cézanne, o bien Duchamp, al cual mencionó, o cualquiera otro, porque no, el Greco mismo, en el manierismo, entre el Renacimiento o los rococós, donde aquellas mujeres del Ancien Régime miraban con anteojos. En todo caso, con la simpatía, con el conocimiento, con un poco de sentido de plastas al discutir sobre arte, hemos merodeado otros aspectos y agradecemos siempre estas conversaciones que algo llevan a la calle, que llevan el museo a la calle y que llevan la calle al museo. Gracias, Salvador. Gracias a ti.